Muy buenas noches con todos y con todas. Vamos a dar inicio a la sesión de inversiones del día de hoy. Por favor, me comentan si todos ustedes pueden escucharme bien. Perfecto, muchísimas gracias a todos ustedes por su confirmación. Vamos a comenzar esta reunión de inversiones. Como les había anticipado, tenemos una jornada relativamente fuerte esta semana. Bueno, venimos de un mes complejo. De alguna forma hubo pistas sobre el tema de los aranceles. En el último periodo se impusieron nuevos aranceles hasta el día de hoy, en donde se estipula dos movimientos importantes de Donald Trump en el tema arancelario. El primero, el acercamiento para las conversaciones entre presidentes, es decir, Xi Jinping y Donald Trump sobre el tema arancelario, que hizo que básicamente las acciones del día de hoy repunten. Y el segundo, que básicamente también se quitaron a- per- temporalmente hasta el 31 de agosto los aranceles a ciertos productos chinos. El mercado de alguna forma lo tomó como algo positivo, pero como ya antes se conoce y como es de conocimiento, el tema arancelario siempre termina siendo un tema complejo para todos los inversionistas, puesto que esto determina, como ustedes muy bien saben, que el mercado de alguna forma se involucra con movimientos, en este caso, no muy apetecibles, ya que generan mucha volatilidad. Dentro de este aspecto, muchos de los movimientos accionarios han generado, digamos que movimientos mixtos. Aún seguimos a la espera de que sigan contemplando una alza dentro del precio de las acciones. Y también por otro lado tenemos algunos problemas que ha hecho que básicamente el oro el día de hoy se valore con mucha fuerza. Adicional a aquello, una valoración fuerte que se dio el día de ayer en la noche fue la del petróleo, que tuvo un crecimiento aproximadamente del 4,72% y se vincula principalmente a que la pugna del OPEP eventualmente se está diluyendo. ¿Qué significa que se diluya? Básicamente que los mercados de alguna forma ya no quieren disminuir, bueno, aumentar la producción de petróleo como antes se esperaba, sino más bien, por otro lado, lo que se que espera es que se haga de una forma más tranquila. Por eso es que ustedes verán como gráficas como el crudo, que han tenido fuertes tasas de crecimiento en estos días, justamente por esa noticia. Claro, Aún no sin vemos. embargo, creo yo que los mercados van a estar bastante volátiles esta semana. Esta semana va a ser una semana de empleabilidad. Generalmente los datos del empleo suelen ser datos que promulgan si es que la salud económica de un país está manteniéndose o a su vez también se está generando con movimientos contrarios al que estamos esperando. Así que bueno, vamos a ver hacia dónde puede dirigirse los mercados, sí, respecto a eso. De ahí otras noticias que en coyuntura, en este caso internacional, pues nada más que eso, ¿no? El tema arancelario comienza a verse un poco más con más claridad, pero aún así existe mucha volatilidad. Y bueno, hoy tenía que hablar Jerome Powell, básicamente Jerome Powell dio el discurso, pero el discurso pasó desapercibido, puesto que no generó ningún movimiento, en este caso, que llegue a tener estados de volatilidad. Eso significa que los mercados básicamente estamos a la expectativa de los datos del empleo y también del discurso de Donald Trump, ¿ok? Bien, una vez manifestado esto, nos vamos directamente al calendario económico para revisarlo. Ah, esto me olvidaba también. Esta semana no hay resultados. Bueno, hay resultados de empresas, obviamente, pero no son resultados de empresas muy fuertes. Entonces, no vamos a tener ninguna sorpresa por el mercado accionario. Así como la semana pasada que yo les decía que teníamos la empresa Nvidia, que básicamente iba a generar gran volatilidad al alza, y así sucedió, ¿no? Entonces, ahora mismo los mercados no tienen un calendario fuerte, por ende, todo va a estar relativamente tranquilo. Bien. Ahora sí, bueno, en el día de hoy empezamos con una jornada fuerte por el tema arancelario, a pesar de que tenemos, como ustedes pueden ver, feriados, ¿no? Básicamente tenemos feriados en China y en Nueva Zelanda, donde los mercados ahora mismo en la noche se van a encontrar relativamente tranquilos. Como es de costumbre, yo los días lunes de la noche generalmente no aconsejo puntos de entrada, puesto que los mercados realmente están bastante tranquilos, entonces no va a haber mayor volatilidad en ese entorno. Por otro lado, si ustedes observan, tenemos de aquí, después de esto, noticias el día de hoy de los PMIs, en donde las noticias fueron completamente negativas sobre lo que se esperaba. Básicamente, el mercado a través de los datos del PMI involucraba que, como ustedes podrán percatarse, el sector de manufactura
¿sí? Desde sus diferentes puntos de vista, tienen una valoración menor a lo esperado. Como era de esperarse, bueno, generalmente el sector de manufactura siempre tiene una expectativa o una valoración menor a lo esperado o menor al sector de servicios, al menos, ¿no? Entonces, como ustedes se podrán fijar, en este caso, pues el mercado reaccionó de una manera bastante abrupta. El dólar americano ha perdido muchas posiciones el día de hoy y comienzan a existir también ciertas valoraciones a través de Morgan Stanley, JP Morgan y Goldman Sachs, en donde se menciona que se espera que el dólar americano pierda muchas posiciones. De hecho, ya se están saliendo o ya están saliendo informes en donde el euro dólar podría llegar a alcanzar máximos históricos de hace 20 años, al igual que la libra esterlina. Así que vamos a ver un poco más adelante qué puede llegar a pasar, pero ya están saliendo este tipo de informes en el mercado. No que vayan a cumplirse, ¿no? Pero ya comienzan a sonar rumores, en este caso, de pérdidas de posiciones del dólar. Por otro lado, también cabe destacar que muchos instrumentos se encuentran aún bastante enrangados, justamente porque el mercado aún no anticipa sus movimientos normales. Ese es el caso de el dólar neozelandés y el australiano. ¿Cuáles? Bueno, ustedes muy bien saben que yo de forma general no suelo tener una interpretación sobre estos instrumentos, porque realmente no considero que sean instrumentos que nos den un estado de confianza real sobre el mercado. Bien, ahora, una vez manifestado esto, como ustedes pueden ver, aproximadamente en 16 minutos tenemos resultados de explotación de empresas y las actas de política monetaria del Banco de Australia. Obviamente va a generar volatilidad en el banco australiano, aunque de forma particular lo que hemos observado, a pesar de que se ha bajado el tipo de interés, es que el movimiento aún no genera tendencias. Bien, eso a raíz del día lunes. En este momento yo creería que los mercados se van a estancar, van a estar bastante débiles. Entonces no va a haber sorpresas hoy en la noche. No, yo creo que las sorpresas podrían vincularse como tal ya en la jornada del día de mañana. Porque la jornada principalmente pues va a basarse en un entorno ya vinculado, como vuelvo y repito, a la empleabilidad. Entonces yo creo que los mercados se van a dirigir muchísimo al entorno de la empleabilidad. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Revisar obviamente las noticias que se vienen el día martes. Bueno, en primera instancia, un dato que teníamos pendiente de la semana pasada son los datos de la inflación de la zona europea. A ver, ese dato salió, el dato parcial la semana pasada con España, Alemania. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Básicamente lo que vamos a hacer es, en este caso, revisar el calendario de la semana pasada para ver qué se puede encontrar en este momento. Bien, entonces, como ustedes podrán fijarse, aquí está. El IPC es el dato de la semana pasada, ¿no? Ese es el IPC de España y el IPC de Alemania. Generalmente el dato del IPC más fuerte termina siendo el alemán porque es quien aporta mayor productividad o Producto Interno Bruto a la zona europea. Por ende, generalmente suele apegarse, en este caso, al dato alemán. Y el dato alemán hace o apunta que va a existir un aumento de la inflación, en este caso, en Alemania. Ya. Si es que nosotros tenemos esta previsión, que es una previsión clave, el dato del día de mañana, siendo consecuentes, debería ser igual o mayor a lo esperado en el temas inflacionarios. Es decir, el IPC anual subyacente de la zona euro debería estar ubicado entre 2,4 o superior. Eso obviamente involucraría que el euro se valoraría inicialmente contra el dólar americano, pero no quebraría aún tendencias importantes porque el dólar americano aún no tiene la debilidad de los tipos de interés. Sin embargo, es una proposición o algo que hay que tomar en cuenta. Bien. Entonces no se olviden, mañana a las 4 de la mañana existe alta probabilidad de que el IPC de la zona europea, lógicamente, involucre un movimiento, en este caso, de la manera en la que les menciono, ¿no? De aumentar el IPC o la inflación, aumentará inicialmente el valor de la divisa, pero no necesariamente para quebrantar tendencias. En otras palabras, yo esperaría un movimiento de bajada más adelante, ¿no? O sea, esperaría que se valore el IPC y después simplemente vería qué sucede. Después de esto, como les había dicho, es una semana de empleabilidad, entonces cuando tenemos una semana de empleabilidad, el dato más relevante, que es el dato del desempleo, siempre termina saliendo el día lunes, o también se le suele llamar la tasa de paro.
pero todas las semanas suelen salir datos parciales. El día de mañana tenemos el primer dato parcial, que como ustedes pueden observar es la encuesta de los empleos en Estados Unidos, conjuntamente con las reservas de crudo, no en la misma hora, pero sí en el mismo día. A ver, esta de aquí vamos a observar qué dato relevante puede suceder. De forma particular, bueno, para las personas que son nuevas en esto, sabemos que las encuestas de empleo, siempre el dato más importante es el final, ¿no? La tasa de paro. Sin embargo, las encuestas que están viendo en este momento podrían dar una pista de hacia dónde podría dirigirse el dato final. Entonces, mañana veamos si es que estas terminan incrementando o disminuyéndose. La expectativa es que estas se terminen diluyendo porque, pues, como ya se ha mencionado con anterioridad, los discursos de Powell, es que en efecto los aranceles sí han pegado a la economía y eso ha hecho que se enfríe principalmente esto, ¿no? ¿Qué intención tendría esto básicamente? Bueno, que los mercados de alguna forma no generen, en este caso, eh, una volatilidad a favor del dólar. Es decir, esta semana o más bien hasta el día de mañana, esperaríamos que el dólar americano no tenga una muy buena jornada. ¿Qué implicaría eso? Bueno, esto es sencillo, ¿no? Básicamente implicaría que el oro podría estancarse o subir. De hecho, ahora mismo todo el valor que subió el oro ha descontado a la baja. Implicaría que las acciones también quieran retroceder un poco y obviamente el dólar también retroceda de una manera significativa. Esas serían las implicancias inmediatas en el caso de que esto llegase a suceder como les acabo de mencionar, ¿no? Serían las instancias inmediatas. Bien, las reservas de crudo no van a generar volatilidad, principalmente porque ya salió el informe de la OPEP y ese ya fue descontado. Entonces, nuevamente regresamos a tener movimientos netamente técnicos en el petróleo, que aún sigue siendo bajistas, por cierto. Luego tenemos datos, en este caso, de Japón a través del PMI. Como ustedes pueden encontrar, en Japón a través de los datos del PMI, tenemos aquí una noticia en donde básicamente no va a generar mucha volatilidad en el mercado, pero cada vez se acerca más al discurso del Banco Central. Una de las previsiones de Goldman Sachs es que el dólar contra yen llega a 130 yenes, ¿no? Algo que es previsible, nosotros ya habíamos mencionado esto a inicios de 2025, los primeros informes ya revelan eso, pero bueno, es muy probable que eso suceda. De todas formas, insisto que no va a suceder hasta que el Banco Central no haga una intervención y el Banco Central va a hacer esa intervención cuando existan esas noticias, digamos que un poco más desmenuzadas o con más información. Entonces, de momento no podríamos saber qué va a salir en los PMIs o qué va a pasar con el tipo de interés, más hasta que salga la noticia y hasta que el Banco Central pues lance posiciones o comunicados. Por otro lado, después de eso tenemos el dato del PIB, en este caso de Australia, que básicamente se espera que por ciclicidad tenga un movimiento alcista. Yo de forma particular no estoy invirtiendo en dólar australiano, sin embargo, para las personas que desean invertir, al tener un PIB superior a lo esperado, involucraría que la divisa en el corto plazo debería valorarse. Ojo en el corto plazo. Entonces, podría haber una valoración mañana en la noche en dólar australiano, pero vuelvo, insisto, yo al ver que no existen tendencias, simplemente no estoy ingresando básicamente en posiciones del dólar australiano. Vamos al día miércoles, donde vamos a seguir con datos, en este caso de empleabilidad, pero antes de eso ya vienen los datos de los PMIs, como ustedes pueden percatarse, de la zona europea. En este caso, los PMIs de la zona europea se involucran entre dos medios, ¿no? Todo lo que es la zona europea, ¿sí? Y también Reino Unido, que generalmente salen de forma igual. Generalmente, si los PMIs de la zona europea son positivos o negativos, el Reino Unido también termina generando el mismo movimiento, ¿no? Porque son economías muy similares. Entonces, vamos a ver qué puede llegar a suceder. De todas formas, en ese tipo de noticias con PMI sí existe volatilidad de corto plazo, pero de ahí la volatilidad termina siendo más de largo plazo, es decir, que los instrumentos no generan mayores movimientos, ¿sí? Entonces, en el caso de que quieran invertir, tranquilamente se puede dejar posiciones el día martes o el mismo día miércoles pueden dejar posiciones y el euro dólar, la libra se moverán de forma bastante técnica. Después tenemos el cambio del empleo. Esta es una noticia de empleabilidad nuevamente, como vuelvo y repito, es una semana entera de empleabilidad. ¿Qué significa básicamente el tema de la empleabilidad en el entorno del mercado? Bueno, que cada día nos tengan que dar nuevos datos o nuevas actualizaciones para saber hacia dónde va la tasa de paro.
Pero vuelvo y repito, esto solo se puede evidenciar cuando tenemos el dato final. Sintetizando, buenas noches. Una consulta. ¿Puedo consultar en algún lugar la información diaria de que se va publicando el PMI en previa de emisión patente? Sí, claro. De hecho, esa página ya la vimos y lo iba a usar después cuando veamos la tasa de paro porque es la única que me interesa ahora. Pero yo te recomendaría Trading Economics. Aquí puedes encontrar toda la información. Te vas a Trading Economics y aquí puedes, yo qué sé, estábamos hablando del PMI de la zona europea, ¿no? Entonces bajamos, nos vamos a la zona euro y vamos a buscar PMIs. Entonces aquí tú puedes elegir entre el PMI de manufactura y el PMI de servicios, ¿sí? Entonces ya en este caso déjame ver cuál era el que va a salir. El de manufactura empresa, no el de servicios, ya. Va a haber un PMI de servicios y el PMI compuesto. El compuesto es la unión de los dos. Sin embargo, siempre se analiza de forma individual. Ya, es decir, es el segmento de manufactura versus el segmento de servicios. Vamos al de servicios y en este caso ya tienes aquí los datos de los PMIs que te van a salir en cada periodo, ¿no? Como puedes fijarte. Después de esto, la página lo que te ayuda a hacer es realizar un modelo econométrico de hacia dónde puede dirigirse el PMI según las expectativas que tiene el mercado y según los datos económicos recientes. Y te lanza una previsión de lo que puede llegar a pasar con los PMIs. Bien. Entonces aquí puedes llegar a hacer. A ver, cabe destacar que antes Trading Economics era una página completamente gratuita, pero en el último periodo, en el último mes, como se convirtió en una página pago. Bueno, yo ya adquirí la suscripción, por eso tengo los forecasts. Pero en el caso de que alguien de ustedes quiera adquirir, pues en este momento deben hacerlo de esa forma. Aunque yo lo que voy a hacer es en el grupo de análisis fundamental que tenemos, les voy a descargar los informes de los datos importantes, en este caso de la tasa de paro con sus pronósticos para que ustedes tengan y de esa forma no paguen la suscripción, básicamente, ¿ok? Eso es lo que yo voy a conocer, entonces atentos al grupo de fundamental que al final sirve realmente porque nos ayuda a entender la coyuntura. Pero también voy a emitir estos informes para que ustedes lo tengan. Pero son fijos los días que se publican, por ejemplo, todos los martes o miércoles. No, a ver, los que son fijos suelen ser los días jueves en Estados Unidos, los subsidios por el desempleo, ¿ya? El día martes y miércoles también es fijo las reservas de crudo. ¿Ya? Esos son fijos. De ahí las noticias como PBI, tasa de paro, esas no son fijas. Suelen salir una vez al mes, ¿ya? Y una vez al mes lo analizamos. Por ejemplo, ahora mismo tenemos la tasa de paro, pero esa no te va a salir cada semana. Solo te sale una vez al mes. El PMI también. El PMI es la expectativa que uno tiene sobre su economía de lo que va a pasar el mes. Entonces eso no te sale cada semana, sino te sale una vez al mes, ¿sí? Y de ahí siempre se analiza, o sea, los datos más importantes terminan siendo el dato trimestral y el dato anual, ¿sí? Para que tengamos una idea. Eso es básicamente el tema. Profe, ¿a cuánto está la suscripción de Trading Economics? A mí me costó 260 dolarucos. ¿Cuánto es la suscripción de Trading? Ah, ya, 260. Pues ya le repetí, ¿eh? Bien, bien. Entonces, pero 260 anual, ojo, ¿eh? Bien, entonces regresamos al tema anterior. Da cambio de tasa de empleo no agrícola. Otro dato importante para promulgar en este caso al entorno de la economía americana. Muy bien. Y después datos de los PMIs. Como les había anticipado, el PMI de manufactura generalmente siempre es menor al PMI de servicios. Entonces, si hubo una reducción en el PMI de servicios, no necesariamente puede existir una reducción en el PMI perdón, si hubo una reducción en manufactura, no necesariamente puede existir una reducción en servicios. De hecho, generalmente suelen ser mixtos, ¿no? Es decir, por un lado tenemos manufactura y por otro lado tenemos servicios. ¿Qué significa eso, queridos amigos? Básicamente que los mercados, la parte es importante, básicamente que los mercados podrían tener el día miércoles un dato o un retroceso en el dólar, ¿ya? Es decir, hoy perdió valores el dólar, mañana puede que pierda valores el dólar por las noticias y el día miércoles con los PMIs que probablemente impulsen en la economía, el dólar gane posiciones, pero obviamente no posiciones para quebrantar aún tendencias, pero es muy probable que eso suceda, ¿bien? Después de eso tenemos decisión de tipos de interés en Canadá. La previsión es bajar el tipo de interés
Y bueno, lo que ya ha sucedido alrededor del mundo es que cuando bajan el tipo de interés, obviamente la divisa pierde valor. Si la divisa termina perdiendo valor, que significa básicamente que los mercados en este momento podrían generar de alguna forma debilidad del canadiense sobre el dólar, ¿sí? Entonces, en ese sentido, digamos que se podrían perder movimientos del dólar canadiense y el dólar americano comienza a obtener movimientos alcistas, ¿vale? Bien, pues, Javier me dice, profe, el PMI es un indicador, en este caso, si es mayor al dólar, se sobrevalora. Bueno, el PMI generalmente no se mueve si es que es mayor o menor. El PMI se interpreta de una manera tendencial. Ahora vamos a ver el PMI de servicios. Entonces, mira, como para que tengas una idea. A ver, no, vamos a ver, aquí estamos aquí, ya. Entonces, verás, el PMI, como para poder entender un poco, generalmente es un indicador adelantado de mercado que siempre se mueve en la tasa de 50 para arriba. Entonces, siempre hay que trazar una línea en el punto 50, ¿ya? Entonces, el PMI de servicios, en este caso, cuando una economía está por encima de 50, significa que está bien. Y si está por debajo de 50, no es buena o se está contrayendo. Ya, pero insisto, ese es un PMI o un indicador adelantado, es decir, que me refleja la salud del mes, del fin de mes, es decir, me está reflejando el dato del fin de mes de junio. Aún no pasa junio, entonces es únicamente una expectativa, ¿ya? A diferencia del PIB o el tipo de interés, en donde el PIB es un tipo, en este caso una noticia, que ya pasó, porque no es que la noticia salió, que el PIB creció el 3% y ese día creció, no, sino el PIB ya vino creciendo y ese día nos enteramos que ha crecido el 3%. Bueno, es lo primero que hay que comprender. Y segundo, hay que comprender la tendencia. Por ejemplo, mira, a pesar de que esos datos son encima de 50, en teoría son positivos, ¿verdad? Pero el PMI, al ser un dato de expectativa, juega con las tendencias. Quiere decir que si tú encuentras un PMI que marca tendencias, como puedes ver, que son cada vez menores, eso significa que el PMI, aun estando por debajo de 50, no es un buen, por encima de 50, perdón, no es un buen dato, ¿ya? Entonces, en este caso, si tú te fijas, el dato que puede salir, que es el de acá, que puede salir mayor a lo esperado, ¿sí? No necesariamente es bueno. ¿Por qué? Porque involucra un cambio de tendencia bajista, ¿sí? Y también involucra que está por debajo del punto 50. Entonces, como siempre les he dicho, ¿no? Que salga positivo o negativo una noticia, no significa, básicamente, que el mercado de alguna forma sea bueno, ¿sí? Yo por eso de forma particular, yo no veo mucho si es que es verde o rojo la noticia, sino trato de entender el efecto económico para poder, en este caso, dirigirme al instrumento de inversiones. Bien, esa sería básicamente la respuesta de cómo se interpreta el PMI. Luego de eso, a las 9:30, rueda de prensa del Banco Central, el libro beige, en este caso, que es el libro económico, en donde básicamente están los principales indicadores económicos y que Jerome Powell lo lee para interpretar el movimiento del tipo de interés y listo. El día miércoles se acabaría. En otras palabras, día miércoles mucha probabilidad de crecimiento en el dólar americano. No muy fuerte, pero sí que el dólar americano crezca, ¿sí? Y el dólar canadiense caiga de valor. Ese sería básicamente el pronóstico del día miércoles. Sé que son datos fuertes, pero aún no tan relevantes como para quebrantar tendencias. ¿Qué significa esto? Que yo creo que el mercado aún podría anticipar un movimiento, en este caso, a favor de nuestras posiciones o a favor de las tendencias. O sea, en otras palabras, no quebraría tendencias, simplemente las impulsaría o haría retrocesos. Se acabaría con el día miércoles. El día jueves, que es como un día bastante normal por el tema de los subsidios por desempleo, la noticia más fuerte es la decisión de tipos de interés de la Unión Europea. Entonces, aquí sí que antes de la adhesión de tipos yo no ingresaría. De todas formas, en el caso de que se reduzcan los tipos de interés en Europa, lo lógico es que el dólar americano gane posiciones sobre el euro y sobre la libra y todas las previsiones obviamente apunten a vender el euro dólar, como ustedes pueden ver, ¿no? Entonces, esa sería la primera posición que tenemos pendiente, la decisión en este caso de la zona europea. Por otro lado, que también tenemos, como ustedes pueden fijarse, las nuevas peticiones por subsidio por desempleo. Generalmente esa noticia sale los días jueves, como les dije, ¿no? Todos los días jueves siempre sale esa noticia, aunque yo de forma particular no suelo poner mucha atención aquí,
empeora en una semana de empleabilidad, porque como toda la semana de empleabilidad tenemos todos los días de noticias de empleo, obviamente pierde valor las nuevas peticiones. Entonces yo no sería muy pendiente de las peticiones de subsidio por desempleo realmente, ¿no? Entonces, en otras palabras, yo después de la reducción del tipo de interés de Europa, yo vería un día bastante técnico, bastante normal, en donde las acciones podrían generar un impulso alcista o bajista dependiendo de cómo estén los discursos de ese día, de Donald Trump etcétera, o el análisis técnico tradicional. Pero de forma particular, como les dijera, no observo aún a un precio, no lo observo aún en este caso, a un precio completamente volátil, ¿sí? Únicamente en euro, si espero una caída, pero de ahí todos los movimientos básicamente esperaría que comiencen a tener movimientos técnicos el día jueves. Y el día viernes, que ese sí va a ser el día más pesado en bolsa, generalmente suelen ser los días viernes porque se acumulan las posiciones para el fin de semana. En primera instancia, vamos a tener el PIB de la zona europea, ¿no? Vamos a ver un poco a ver cuál es la reacción del PIB, un poco en la página de Trend Economics. Esos datos finales sí nos interesa, principalmente porque ya son datos totales. Y vamos a ver un poco sobre el PIB de la zona europea. Bueno, como ustedes pueden observar, un poco la zona europea en este momento, ¿no? Bien, entonces, el pronóstico principalmente es que llegue a este movimiento, ¿no? Entonces vamos a leer o interpretar un poco esto. Entonces aquí tenemos, ¿no? El dato trimestral y el dato anual. Obviamente el dato más importante termina siendo el dato anual, ¿sí? Porque te refleja si tiene un crecimiento, un decrecimiento año tras año, mientras que el trimestral solo es de los próximos 3 meses. Si tú observas dentro de la curva del PIB de la zona europea, claramente existe, o bueno, se puede ver la ciclicidad, aquí se puede ver la curva, la ciclicidad del entorno, en donde básicamente se esperaría un pronóstico, básicamente de que se quede el mercado tal y como está o exista una reducción del PIB. ¿Sí? Entonces, en el último trimestre, que es el dato que se espera ahora, es que sea del 0,3%. Es muy probable que sí sea del 0,3% o exista una reducción por debajo del 0,3%. En el caso de que eso llegue a suceder, el euro dólar va a tener una probabilidad de caída. En otras palabras, el euro dólar muy probablemente mantenga aún posiciones de caída. Muy probablemente aún tenga posiciones de caída el euro dólar. Entonces, en ese sentido, tenemos mucha probabilidad de que el día jueves y el día viernes sean días en donde el euro y la libra terminen desplomándose, ¿sí? Entonces, pongamos mucha atención porque existe ese mecanismo que aún puede fortalecerse. Bien, después de esto. Ya, la noticia tan esperada, que es la tasa de desempleo, la tasa de paro, que esperamos se ubique en 4,2 y una de las tasas que obviamente va a estar pendiente Jerome Powell para decidir si es que se baja o no se baja el tipo de interés. Entonces vamos a dirigirnos al forecast de la empleabilidad, en este caso la tasa de paro de Estados Unidos. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lanzar el forecast de la tasa de desempleo. Y bien, como ustedes pueden observar, aparentemente en este último trimestre el factor va a seguir siendo 4,2. Sin embargo, lo que se podría estabilizar en este preciso momento, si lanzamos el gráfico de curva, es que sí existe, en este caso, un enfriamiento en el mercado laboral americano, ¿no? Y al existir el enfriamiento en el mercado laboral americano, esto es una señal de que los mercados quieran en este momento hacer uso de la reducción del tipo de interés. Entonces, en otras palabras, eso es una señal más de que se puede aún bajar el tipo de interés. Se espera, y bueno, ya se está especulando que Jerome Powell no va a esperar a que, digamos, el efecto arancelario termine de ejecutarse, simplemente va a lanzar o adelantarse el hecho del tipo de interés. Hasta el mes pasado se esperaba que ya se reduzca el tipo de interés a un 0, pero ya se reduzca el tipo de interés, sin embargo, no lo hizo y se pospuso la fecha para el mes de junio, es decir, para este mes, entre este mes y el siguiente. Ahora, la probabilidad cada vez va aumentando si es que la tasa de paro queda igual o aumenta, pues básicamente estaríamos diciendo que el mercado va a comenzar a descontar ese movimiento. Ahora, si la tasa de paro se reduce o es menor a lo esperado, básicamente
no sería aún síntoma de bajar el tipo de interés y el dólar americano seguiría valorándose. Bien, esa básicamente sería la interpretación de esa noticia. Ahora, en conclusión, como para ir recapitulando un poco qué deberíamos hacer, es una semana fuerte, ¿sí? Es una semana bastante fuerte. Sin embargo, yo los días que recomendaría operar son todos excepto del día viernes. Ya, ¿por qué? Porque todos los días sí que tienen sus noticias, pero son noticias de segundo nivel o de segundo orden, en donde el mercado prácticamente va a contribuir a la tendencia o va a ser volatilidad de corto plazo sin romper tendencias. Eso principalmente va a suceder. Uno. Dos. eh, la mayoría de noticias de la zona europea, básicamente, son como noticias repetidas porque ya salieron la semana pasada, entonces son fácilmente pronosticables. Entonces es muy probable que en estos días el euro aún coge posiciones alcistas, pero a partir del día miércoles y jueves hasta el día viernes el euro pierda valores. Hay reducción de tipos de interés en Canadá y Europa, que obviamente eso va a hacer que siga perdiendo valores estas divisas. Y el dólar americano a mediados de semana, es decir, desde el miércoles, va a coger posiciones a la alza, ¿sí? Desde el día miércoles. Mientras tanto, va a haber debilidad probablemente hasta el día de mañana. Eh, recomendaría posiciones en day, en swing, en scalping incluso. El mercado no está generando mucha volatilidad como para alejarse de esos instrumentos. Entonces, esa sería básicamente la visión como tal, ¿sí? No nos olvidemos, ¿no? Hasta el día martes el dólar pierde posiciones. El día miércoles como que se estanca o se recupera. Día jueves y día viernes recuperación masiva del dólar. Ese sería el pronóstico que tenemos de esta semana. Hay que poner por eso especial atención entre Canadá y Europa por los tipos de interés. Y de ahí, pues, los mercados van a comportarse de forma bastante técnica, como ya hemos mencionado. Bien, preguntas, por favor, preguntas. Estamos llegando al final de esta disertación. Vale, chicos. Bueno, entonces nos encontramos el día de mañana. El día de mañana nos encontramos para detectar puntos de entrada. Nuevamente lo que les puedo llegar a decir es, adelantándoles un poco, mantengan posiciones en acciones. Vamos bien, las acciones van a despuntar. Tengan cuidado con el oro. Tengan cuidado con el Bitcoin. Bitcoin, yo estoy a punto de ingresar o lanzar un paradigma bajista ya en Bitcoin, pero ya les voy a especificar mañana. Y de ahí las demás posiciones, pues están normales realmente. Es lo único que les podría llegar a decir de momento. Bien. Ah, y petróleo va a estar estancado, pero aún con un movimiento a la baja. Bien, chicos, vamos a quedar hasta aquí. Un fuerte abrazo y cualquier cosita me van escribiendo. Hasta la próxima. Chau.